Hermana, yo quería hacerle una pregunta aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Sí, hermana, Apocalipsis 2, puede leer. En los versículos 26, 27 y 28, usted siempre nos ha enseñado que el libro de Apocalipsis fueron las revelaciones que el Señor le daba al apóstol Pablo. Juan. ¿Cierto? Disculpe, y que también eran profecías que algunas se habían cumplido, pero que otras faltaban. Entonces, en el versículo 26, el Señor dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuál verso está leyendo, hermana? Capítulo 2, versículo 26, ya, sí. 27 y 28. Sí, hermana, sí, lea. Seguiré, versículo 27, y las regirán con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Hermana, me surgen inquietudes que cómo es esa autoridad sobre las naciones, porque en el versículo 27 el Señor dice, como yo también la he recibido de mi Padre, y en el versículo 28, ¿qué es la estrella de la mañana? Sí, bueno, el verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor a la gente, a los creyentes, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Venciere es todas las dificultades, los ataques del enemigo que vienen contra nosotros, que nos persigue, nos pone tribulaciones, enfermedades, accidentes, tristezas, separaciones, división entre familias, chismes, calumnias, etcétera. Todo eso viene el enemigo constantemente contra nosotros y hay que vencer, ¿no? Tenemos que vencer todos esos obstáculos. Y dice, al que venciere todos esos obstáculos que menciono y más, dice, le daré, dice, y guardaré mis mandamientos, guardaré las obras de Dios, la palabra de Dios, es decir, cumplir los mandamientos, cuáles son, no pecar, no cometer pecado, ya sabemos cuáles son los pecados, ya conocemos muchos, no hacerlo, sino obedecer a Dios, llevando la vida recta, justa, ¿no? Entonces dice el Señor, al que venza, es decir, sufra todas las ataques y persecuciones del diablo, todas esas tribulaciones, pase y haga la voluntad de Dios, es el que va a triunfar. Dice, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ustedes creen, hermanos, que autoridad sobre las naciones es cuando Dios nos da a nosotros los dones espirituales? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de orar por personajes, gobernantes, quizá reyes, porque todo eso va a suceder, va a acontecer que Dios usará a sus hijos para estar en medio de aquellos grandes, y ellos van a necesitar de Dios y van a necesitar que oren por ellos, y entonces Dios les hablará y este personaje, el creyente que tiene esos dones, pues se hace superior, se hace una persona respetable. Entonces a la persona llegan y la respetan. Yo he tenido la oportunidad de orar por personajes importantes. Oré y Dios les habló. Y después de esa oración, entonces esos personajes que supuestamente muy importantes, muy altos de rango, comenzaron a tenerme respeto. Comenzaron a obedecerme y a vivir de mi orientación, de mis consejos. Pregúntele a María Luisa qué opina de esto y de aquello. Entonces es eso. Les daré autoridad sobre naciones, es decir, sobre la gente, sobre los personajes. Porque por más títulos y por más gobernantes o presidentes o reyes, son seres humanos que en el momento de la vida de una situación no son capaces ni saben qué hacer ni qué decisión tomar y se sienten como un ser humano agobiados y vencidos. ¿Y quién está ahí para ayudarles? Dios. ¿En quién? Usando a un hombre o una mujer como instrumento para levantar a estas personas, levantarle el ánimo, para tomar una decisión. Es eso lo que significa, les daré autoridad
ante las naciones. Es eso. Habla de una forma general, pero si hablamos así, específicamente esto es lo que sucede. Entonces yo llegué a ser ahora una persona respetable para aquellos personajes. Cada vez que se encuentran con alguien, saludos a la señora María Luisa o saludos a la hermana, algunos me dicen la hermana María Luisa. ¿Cómo está ella? Quiero hablar con ella. Ahora sí yo soy importante, más importante que ellos. Así me tienen. Gloria a Dios. Entonces, acá la promesa que Dios le dijo a Juan que había que predicarle porque eran de las cosas que iban a suceder. El Señor aquí le dice, el que venciere, como ya les dije, y guarde mis obras o los mandamientos del Señor hasta el fin. ¿Hasta el fin es cuándo, hermanos? De nuestra muerte hasta nuestra muerte. Entonces dice, yo le daré autoridad. Entonces tenemos que perseverar en el camino, seguir adelante en este camino. No podemos desmayar, no podemos desanimarnos, no podemos en la primera prueba o dificultad que me venga en la vida, entonces yo me desanimo y me volví atrás. Perdí mi tiempo. Hay que seguir adelante hasta que lleguemos a la meta. La meta es el día de mi muerte, esa es la meta. Entonces dice en el 27, y entonces la bendición será, dice, regirá con vara de hierro y serán quebradas. Dice que regirá esa autoridad que Dios le da a los creyentes o a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, la regirá con vara de hierro y serán quebradas. Sí, porque es que el hierro y que será quebrado como vaso de alfarero es el poder de Dios que le va a dar a su iglesia, a sus hijos. El poder sobre todas las cosas. Cuando suceden milagros, prodigios y señales, ahí se cumple. Serán quebradas como vaso de alfarero y como yo también la he recibido de mi Padre, decía el Señor Jesús. Yo he recibido eso de mi Padre. Hasta el día de hoy vemos que la palabra del Señor quebranta el alma, el corazón del ser. Cambia, transforma. Y también dice que la otra promesa es, aparte de que le va a dar autoridad, aparte de que le va a dar ese poder para quebrantar todo lo malo, dice, le daré la estrella de la mañana, pues es que la estrella de la mañana es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor que Él estará con nosotros viviendo y habitando nuestro corazón. Esa es la estrella de la mañana. Y le dice, y el que tenga oído espiritual y entienda, pues entiéndalo, porque esto es espiritual, esto es doctrina que se entiende solamente en el sentido espiritual. El espiritual entenderá, el que no es espiritual pues no va a comprender. Por eso decía, el que tiene oído significa el que esté preparado o buscando, deseando seguir adelante en el camino del Señor, va a comprender todas estas cosas, porque esto es para los sabios y entendidos, para los que buscan al Señor. Estas son promesas maravillosas que Dios aquí nos hace y que nosotros hoy estamos disfrutando un poquito de todas estas promesas.